este seminario académico es pues analizar las iniciativas, pero también tener una propuesta más amplia, más allá de lo que evidentemente se ha presentado. Lo que buscamos, como muchos otros espacios que se han generado en este tiempo, es simple y sencillamente pues aportar insumos desde la academia para pensar posibles modificaciones. Por supuesto, los cambios ya serán responsabilidad de los actores políticos que están facultados para ello. Y en esta mesa de lo que hablaremos es del financiamiento de la política. Al momento de convocar, ¿no?, a nuestras y nuestros invitados, se les hicieron llegar algunas preguntas que son nada más a manera de sugerencia. Lo enfatizo porque aquí se vale hablar mucho más allá de estas 3 preguntas. Una primera pregunta que se planteaba es ¿qué tan cara es la democracia mexicana? Si convendría reducir los costos que genera el sistema electoral. ¿Cuáles serían los rubros específicos que eventualmente podrían servir, digamos, para este tipo de reducciones? En segundo lugar, hay una pregunta también muy amplia sobre cómo mejorar las formas de financiamiento, tanto público como privado. Y en tercer lugar, y de manera quizá muy particular, el tema de la fiscalización, que como sabemos, pues ha sido uno de los grandes retos de las autoridades electorales, por supuesto, no solo en los últimos años, sino a lo largo de la historia democrática. Les platico rápido la dinámica. Lo que estamos contemplando son participaciones. Les habíamos dicho de 15 minutos, pero si lo podemos recortar a 10 minutos, creo que nos vendría muy bien. Vamos un poco atrasados y además creo que sería muy interesante escuchar las preguntas, comentarios y planteamientos que nos hagan, ya sea tanto de manera presencial como de manera virtual. Les pedimos entonces si pueden ser un poco más breves, pero si no, vaya, nos ajustamos por supuesto. Tendríamos una primera ronda de intervenciones y después, si les parece bien, ya nos pasamos a esa parte de preguntas y respuestas. Le voy a dar la palabra a nuestras y a nuestros invitados en estricto orden alfabético. Yo sé que siempre decimos en este tipo de mesas que las mesas no necesitan presentación, pero esta sí es una mesa que genuinamente no necesita presentación y de verdad no voy a dar todos los detalles de nuestras y nuestros invitados porque no acabo. Arrancaríamos en primer lugar entonces con el doctor Jaime Cárdenas. Él, como ustedes saben, es investigador de tiempo completo aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es, por supuesto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor en el posgrado de Derecho de la UNAM. Y como también ustedes saben, pues bueno, fue un consejero también muy destacado en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Y además tiene una trayectoria no solo académica, no solo en los órganos con autonomía, también ha tenido muy destacados puestos tanto en el Poder Legislativo como en la administración pública. Entonces, pues sin más, Jaime, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues nos arrancamos entonces Sí. con tus comentarios. Tal vez yo por cortesía debía haber preguntado si la doctora Pechar quiere participar primero. Sí, no. Sí, está muy bien. Jacqueline y yo fuimos hace muchos años. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su asistencia. A mí me tocó la suerte de trabajar en el IFE, se llamaba, en el Consejo General, con la doctora Pechar y con otros colegas, consejeros al mismo tiempo. O sea que nos conocemos bastante bien. Entonces, es un placer estar con ella en esta mesa. Se plantean 3 preguntas. ¿Qué tan caro es el sistema electoral mexicano? ¿Se pueden reducir costos? ¿Se pueden mejorar, segunda pregunta, las formas de financiamiento? ¿Qué habría que cambiar? Y el tema, pues, ¿qué propuestas se puede realizar, se pueden tener para mejorar el sistema de fiscalización? Yo creo que se trata pues de 3 preguntas muy pertinentes. Como ustedes saben, ese estribillo en este momento lo desmentía parcialmente, lo matizaba el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre lo caro que son los procesos electorales en México. Desde luego, pues no, tal vez no sea el más caro, pero sí es un sistema electoral caro, porque pues se apoya o se basa primero en una organización electoral que es producto de la desconfianza
a nivel federal, ahora es nacional, con algunas competencias nacionales, y también de una organización electoral en cada entidad federativa. Entonces, la estructura electoral, las autoridades electorales, aunque no vamos a hablar de eso, pues sí representan un costo importante que seguramente algunos sectores de la población pensarían o propondrían que parte de esos recursos se destinaran a otros fines, a garantizar derechos sociales, educación, salud. Es un tema yo creo que relevante. Y luego por otra parte está el tema del financiamiento. Ustedes saben, traía aquí toda la relatoría de la historia del financiamiento público, no la voy a comentar, pero sí recordar algunas cosas de cómo era el financiamiento antes y cómo es ahora. Lo que hoy llamamos financiamiento público inicia más o menos con la reforma de 1963, cuando se establecieron los candidatos, los diputados de partido. Ahí lo que se establecía en la legislación era que los partidos tenían ciertas exenciones, estaban exentos fiscalmente de algunas contribuciones. Fue la primera regulación en materia de financiamiento. Posteriormente, en el año 73, en una reforma también electoral, se les concedió a los partidos prerrogativas que hasta la fecha subsisten, las franquicias postales, telegráficas, cierto acceso limitado, pero algún acceso a radio y televisión en campañas. Posteriormente vino la famosa reforma de 1977, y ahí se estableció el derecho permanente de partidos a usar frecuencias de radio y televisión, se ampliaron las exenciones fiscales, las franquicias, se estableció que iba a haber apoyos para tareas editoriales, elementos necesarios para la obtención del voto, espacios para los partidos, locales para reuniones. En fin, hasta este año, hasta esta reforma del 77, podemos decir que todos los apoyos, los financiamientos públicos eran en especie. La primera reforma electoral que establece ya el apoyo en efectivo, lo que llamamos hoy el financiamiento público en efectivo, fue la reforma del 87. Ahí se comenzaron a establecer ya entregas de recursos. Se trataba de un financiamiento trianual, se calculaba cada 3 años. El primer año se les entregaba a los partidos el 20% de ese cálculo, el segundo año el 30%, el tercer año, que era el año de campaña, el 50%. En esos años, estoy hablando del año 89, 91, más o menos el financiamiento que se otorgó en esos 3 años a los partidos en total fueron 124 millones de pesos. Este dato es interesante porque aquí observamos cómo el tema del financiamiento y la fiscalización pues están vinculados al proceso de transición a la democracia, al desarrollo democrático del país. En un sistema político donde había un partido hegemónico o dominante, pues no era necesario un gran financiamiento. El partido hegemónico, como saben, el PRI, pues se obtenía apoyos directamente de los presupuestos públicos. Desde luego, pues hoy nos alarmaríamos porque son o eran ilegales, pero yo recuerdo, ¿no? Los edificios que tenía o que usufructuaba el PRI eran instalaciones públicas, museos, en fin, iban con el secretario de gobierno o el secretario de finanzas de los estados, se les daban recursos, ¿no? No había una regulación. Hoy sería escandaloso lo que ocurría en aquellos años. Entonces, a partir del año 87 ya se entregan recursos en efectivo. Desde luego, como dijo hace un momento, lo estaba oyendo afuera el doctor Córdoba, ya en la reforma del 90, cuando se crea el IFE o INE, ya se establecen las clasificaciones que hoy existen en la legislación electoral. Se establece, por ejemplo, financiamiento público para actividades electorales. Se establece había un financiamiento que se llamaba para actividades generales,
que sería lo que llamamos ahora financiamiento para actividades ordinarias. Había un financiamiento muy interesante en la reforma del 90, en donde el Estado, bueno, el financiamiento público cubría el 50% de las dietas de legisladores, porque bueno, había una costumbre, todavía existen algunos partidos, para que los cargos de elección popular entreguen parte de su dieta como apoyo a su partido político. Entonces el Estado se subrogó, o sea, en la obligación de entregar esas dietas o un porcentaje de esas dietas al partido. Había actividades específicas en la reforma del 90, se podían reembolsar hasta el 50% de lo que los partidos demostraran haber ejercido en educación, en capacitación a sus cuadros, en fin. Después viene la reforma del 96, que nos tocó a la consejera Pechar y a su servidor, pues aplicarla. Esa reforma hasta la fecha distingue entre financiamiento para actividades ordinarias, para la obtención del voto o para campañas y para actividades específicas. Desde luego fue una reforma, como ustedes recordarán, aquella declaración del expresidente Zedillo, que tenía en la reforma del 96, uno de sus fines era generar mayores condiciones de equidad electoral. El presidente Zedillo había declarado que él había ganado limpiamente, pero que había reconocido que al sistema electoral le faltaba garantizar la equidad electoral. Entonces, por eso en esa reforma del 96 se les entregaron a los partidos un financiamiento público pues impresionante para aquellos años, ¿no? Fíjense el dato que les di, ¿no? Del 88 al 91 les dieron a los partidos 124 millones. Para la reforma del 96 estamos hablando ya pues de 3,000 millones de pesos de financiamiento público. Era una cantidad muy elevada. El cálculo del financiamiento público se realizaba, pues era una fórmula además exponencial, ¿no? Porque multiplicábamos, me acuerdo, el costo mínimo de campaña, el número de legisladores, el número de partidos. Entonces, a medida que aumentaba o se incrementaba el número de partidos, se incrementaba el financiamiento público. Ahí se establecieron las bases de lo que hoy es el financiamiento público, el reparto, por ejemplo, 70-30, 70% que se reparte en proporción a la fuerza electoral, 30% de manera igualitaria, pero sí, era un financiamiento muy elevado. Además, los partidos tenían las exenciones fiscales, las prerrogativas de radio y televisión, las prerrogativas postales y telegráficas. Esta situación, como ustedes saben, los que estudian los sistemas electorales y la legislación electoral en México, se modificó en 2007. La reforma del 2007 estableció el nuevo modelo de comunicación política, prohibió que los partidos y las personas físicas y morales contrataran tiempos en radio y televisión, y se estableció la fórmula que hoy permanece en la reforma del 2014, que es multiplicar al total de ciudadanos inscritos en el padrón. En esa época se decía por el 65% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Hoy saben que se multiplica por la unidad de medida y actualización, y ese monto total se distribuía, como en la reforma del 96, 70% en proporción a la fuerza electoral que tuvo cada partido en la elección anterior y 30% en la elección para todos iguales, ¿no? De manera igualitaria. Se estableció además una diferencia que 96 no tuvo. Se estableció que en las presidenciales, para campañas, para el periodo de campaña, se iba a dar un 50% sobre el financiamiento general, el financiamiento ordinario. En 96 era otro tanto del financiamiento ordinario para campaña, y en las intermedias para diputados un 30% de lo que se les entregaba en las campañas. Hoy más o menos esa regulación permanece en la del 2014. Habría que decir que en el 2014 algo que se cuestionó mucho es que además del financiamiento, como ustedes saben, federal que se entrega, hay financiamientos que cada Congreso local autoriza en los procedimientos electorales locales
y también para las candidaturas independientes. Entonces, la bolsa, aunque se ha tratado de reducir para el financiamiento público, sigue siendo muy amplia, porque existe el financiamiento público ordinario de campaña, actividades específicas federal, y un financiamiento público que reciben los partidos a nivel local, estatal, de acuerdo a lo que establezca la legislación electoral en cada entidad federativa. Y además, desde el 2014, que se reguló la figura en la legislación secundaria de candidato independiente, también hay una bolsa para los candidatos independientes, tanto a nivel federal y a nivel local. Entonces, bueno, esto es un resumen así, muy grosso modo, ¿no? Desde luego hay detalles que no expliqué con precisión, pero se puede reducir el costo. Yo creo que sí se puede reducir el costo. Ha habido una gran cantidad de iniciativas en el tiempo que me tocó ser legislador del 2009, 2012. Todos los partidos presentaban iniciativas. Claro, ninguna de esas iniciativas se ha aprobado, ¿no? Recuerdo alguna iniciativa del PAN que pedía que el costo fuera la mitad de lo que se recibía en 2007. Ya sí, había otro tipo de iniciativas con la intención de reducir el financiamiento público a los partidos. Como saben, de las iniciativas últimamente presentadas, pues la más polémica es la formulada, la planteada por el presidente de la República, que plantea que solamente exista financiamiento para las campañas, financiamiento público, pero financiamiento ordinario no. ¿Yo cómo la veo? Pues mira, yo creo que desde luego sí sería importante que hubiese una disminución del financiamiento. ¿Cuáles son los riesgos de la reducción del financiamiento? Hay riesgos. Sabemos que existe una gran cantidad de dinero negro en las campañas y también fuera de las campañas, ¿no? Luis Carlos Ugalde, María Amparo Casar, en aquel famoso libro de Dinero debajo de la mesa, pues señalaron que los partidos gastaban hasta 14 veces lo que reportaban a la autoridad electoral. Preocupa mucho ese financiamiento negro debajo de la mesa, que no siempre es fiscalizado por la autoridad electoral. Preocupa mucho el financiamiento que se recibe, tal vez se recibe por algunos partidos o candidatos del crimen organizado, de grupos del crimen organizado, o todos los financiamientos prohibidos, ¿no? Está prohibido que personas morales, por ejemplo, financien a los partidos, que ministros de culto, que del extranjero se financie a los partidos, en fin, todas las prohibiciones que prevé la legislación electoral. Entonces, tal vez disminuyendo más el financiamiento público pueda incrementarse. Esto es lo que dicen en contra de lo que propone el presidente. Hasta yo mismo lo pienso, debo decir. Dicen que se incrementaría el dinero no fiscalizable, ¿no? Y se incrementaría todo este dinero negro. Entonces, que cuando se hable de la disminución del financiamiento público, pues tenemos que pensar muy bien, o una reforma de ese tipo debe ir acompañada de mejores mecanismos de fiscalización, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Y aquí me paso a la pregunta 2 y a la pregunta 3. ¿En qué medidas se podría estar pensando? Pues yo creo que, por ejemplo, es muy importante respecto al financiamiento privado, que desde luego, desde mi punto de vista, debe mantenerse el principio constitucional para que ese financiamiento privado no prevalezca sobre el público. Yo en algún momento de mi vida he sostenido la derogación del financiamiento privado, pero la verdad nadie, ni el presidente de la República, quiere desaparecer el financiamiento privado, sobre todo el financiamiento de militantes y de simpatizantes, porque eso desde luego genera un mecanismo de cercanía, de unión, de relación entre los simpatizantes y militantes con los partidos. De acuerdo. Entonces, ¿qué hacer con el financiamiento privado? Yo creo que todo el financiamiento privado
debiera estar bancarizado. Sabemos que eso es muy difícil porque hay localidades, municipios en el país en donde ni siquiera hay un banco. ¿Cómo se va a bancarizar el donativo de la compañera, del compañero de Morena o de el PAN, o en fin, que quiere aportar a su partido y no puede bancarizar su donativo mensual, su cuota quincenal o mensual o semanal, como se establezca en la ley y en los documentos básicos de cada partido? Yo creo que esta idea de la bancarización del financiamiento privado podría ayudar muchísimo a evitar que el dinero negro pues penetre en las campañas y en la actividad de los partidos. Respecto a lo que propone el presidente, reducir el financiamiento ordinario. Él dice la iniciativa, hay que reducir el financiamiento ordinario para que no estimule las burocracias partidistas. Yo creo que sí, que hay partidos que se han acostumbrado, sus burocracias partidistas, pues a vivir del erario, ¿no? No hacen ningún esfuerzo, no hay ninguna actividad, se recibe quincenal como en un trabajo, ¿no? Aquí en la universidad o en cualquier trabajo, el cheque quincenal, el cheque, pues está la gente encantada. Habría que tal vez estimular a las burocracias partidistas para que establezcan o restablezcan sus vínculos con sus bases de partido. Y tal vez sí, no desaparecerlo como propone el presidente, pero sí pensar en alguna fórmula de reducción del financiamiento ordinario para actividades ordinarias de los partidos. Es decir, que en la Constitución y en la ley, la base fundamental para calcular el financiamiento ordinario o las actividades específicas o los otros cálculos que se realizan ya no sea el de actividades ordinarias, sino que el cálculo se hiciese a partir de las actividades de campaña de los partidos y que un porcentaje se destinara al financiamiento ordinario. Ya voy terminando. ¿Qué otros cambios? Le oí al presidente del INE, al presidente del Consejo, tal vez lo entendí mal, pero él llegó a decir en su intervención que sería importante pensar en otro mecanismo de distribución de financiamiento público, ¿no? Ahora se entrega 70-30. A lo mejor, y esto seguramente lo aplaudirían los partidos minoritarios, habría que pensar en otra fórmula de distribución para generar mayor igualdad de oportunidades entre los partidos. Habría que pensar en un mecanismo 60-40, tal vez, o 50-50, para que hubiese mayor posibilidad que los partidos minoritarios tuviesen mayor igualdad de oportunidades que los partidos mayoritarios en la contienda. Y desde luego, en lo que yo no puedo estar en contra de lo que dijo el doctor Lorenzo Córdoba, es en mejorar los instrumentos de fiscalización. Es cierto, en este momento, y con esto termino, tienen ellos y el Tribunal Electoral un problema con la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía no quiere ceder en lo que se llama el secreto ministerial. No se les proporciona información a las autoridades electorales, pues para realizar sus investigaciones en materia de fiscalización. Y sí sería muy importante que hubiera posibilidad de que la autoridad electoral, la unidad técnica de fiscalización y las instancias competentes en el INE pudiesen acceder aparte, al menos aparte de la información de las carpetas de investigación para fiscalizar convenientemente a los partidos. Entonces yo creo que eso es muy importante. Como también es muy importante establecer un principio de colaboración obligatoria con la autoridad electoral. Me estoy refiriendo a todas las autoridades que ahora intervienen en la fiscalización de recursos públicos. Me estoy refiriendo a la Auditoría Superior de la Federación. Desde luego, hoy existen convenios, pero una colaboración obligatoria con la Auditoría Superior de la Federación, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Banco de México, con la Fiscalía General de la República, con las auditorías superiores de los estados, etcétera, etcétera. Que las autoridades estuviesen obligadas, fuesen auxiliares en las investigaciones de fiscalización que realizan las autoridades electorales.
Entonces concluyo diciendo pues que estoy muy agradecido con esta invitación y que sí hay que trabajar mucho este tema. Ahora podemos discutir si es el momento oportuno político para una reforma electoral, pero desde luego son temas pendientes. Hay temas pendientes en materia de financiamiento y de fiscalización que no hemos resuelto, que requieren algún cambio, una transformación para que garanticen pues los principios fundamentales del sistema electoral mexicano, de cualquier sistema electoral democrático, que son los principios de libertad y de equidad o autenticidad en el proceso o en los procesos electorales. Muchas gracias. Me pasé, ¿verdad? Mucho. Poquito, pero nos ajustamos, nos ajustamos. No, no, y muchísimas gracias, de verdad, doctor Cárdenas, ¿no? Por la exposición. Creo que nos plantea el panorama histórico de cómo ha cambiado la legislación. El problema fundamental, ¿no? Quizá el problema no es el dinero que existe en el sistema y está fiscalizado, sino es lo que está afuera. Es ese dato que ya mencionó usted, de ese estudio de Luis Carlos Ugal y María Amparo Casar, de que pueden ser hasta 14 veces, ¿no? Digamos, por cada peso que se fiscaliza, hay 14 pesos afuera del sistema de fiscalización, y creo que además nos plantea pues propuestas muy concretas, el tema de la bancarización, el tema de establecer los vínculos entre la militancia y las burocracias partidistas, cambiar las fórmulas, ¿no? de asignación, transitar quizá esquemas más igualitarios, y obviamente este gran problema que es el relacionado con las investigaciones, la cooperación entre las autoridades. Pasaríamos pues sin más a la segunda intervención. Nos acompaña de manera electrónica la maestra Erika Estrada Ruiz. Ella es actualmente consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es decir, del OPLE local, y anteriormente, ¿no? fue directora de resoluciones y normatividad precisamente en la unidad la unidad técnica de fiscalización del INE. Por lo tanto, cuenta, pues bueno, con una muy vasta experiencia en la operación del día a día, ¿no? de ese modelo que ya nos platicaba el doctor Cárdenas, precisamente, ¿no? derivado de las reformas electorales que hemos tenido. Entonces, maestra Estrada, sin más le cederíamos la palabra si nos escucha bien. Claro que sí, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Javier Martín, por la presentación. Inicio disculpándome por no estar presencial con ustedes, pero pues desafortunadamente en estas olas de COVID me había salvado, pero ya me alcanzó esta última y por eso estamos en casa y desafortunadamente sin la posibilidad de darles un abrazo como me hubiera gustado hacerlo. Agradecerle a la doctora María Marván Laborde por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, también a mi querida Flavia Freidenberg, y un honor para mí participar en esta mesa con la doctora Jacqueline Pechard, el doctor Verde Zurita y el doctor Jaime Cárdenas. Sin más, entro en materia porque el tiempo es corto. ¿Es cara nuestra democracia? Yo puedo afirmar que no. No tenemos una democracia cara. Debemos ya de dejar ese discurso de decir que nuestra democracia es cara. Lo que nosotros estamos haciendo es una inversión que tiene que ver con la estabilidad y la paz social. Me parece que eso es invaluable y debemos reconocerlo. Lo que tenemos en este momento en nuestro país, y aquí enlazo con los jóvenes que históricamente quizás hayan olvidado algunos datos, es un devenir de reformas que se han adaptado a lo que las fuerzas políticas han necesitado decir en cada una de ellas. No hay que olvidar que venimos de un México posrevolucionario, de cacicazgos. Venimos de un país en donde tuvimos la hegemonía de un partido político cerca de 80 años, más o menos. Tenemos un país en donde, ya lo decía el doctor Cárdenas, era común la intervención desde el poder político, el uso de la maquinaria del Estado en la materia electoral, el uso de los intereses privados también inmersos en lo que son nuestros procesos electorales, y ahora con una alerta muy grave que puede ser la influencia que pueden tener los grupos del crimen organizado también en la política. Por eso me atrevo a decir que nuestra democracia no es cara. Tenemos Instituto Nacional Electoral, tenemos institutos electorales locales. Ayer ya hablaban en la mesa de la importancia que tienen cada uno de ellos en este entramado que nos hemos dado constitucional y legalmente. Y aquí rescato también algo que decía Hugo Concha el día de ayer. Esto es lo que tenemos. Hay que hacer que funcione,
Hay que utilizar las herramientas que ya nos hemos dado y perfeccionarlas. Me parece que esto no se arregla con reformas constitucionales, sino más bien revisando las reglas de operación que nos hemos dado. Las comparaciones a mí me gusta hacerlas en este rubro porque nos dan muestra de lo que es nuestra fortaleza institucional. Tenemos un Instituto Nacional Electoral acompañado por 32 institutos electorales locales que realiza muchísimas funciones. Si nosotros lo comparamos con otros países en América Latina, sin duda vamos a encontrar que tenemos un INE sobrecargado de funciones. Tenemos una autoridad electoral que se dedica a muchas cosas y como ya les veníamos compartiendo, esto no es gratuito, deviene del sistema de desconfianza que tenemos, deviene de que tenemos que darnos nosotros garantías para que la ciudadanía salga con certeza a ejercer sus derechos. Y eso significa que cada reforma electoral le hemos sumado algo más a la actividad como tal. Tenemos una autoridad sobrecargada que realiza muchas cosas, muchas actividades que no tienen otros organismos electorales en América Latina y en el mundo. Actividades que tienen que ver con tener un padrón electoral confiable, que ya se ha dicho también en otras mesas. Actividades que tienen que ver con la fiscalización, que se volvió sumamente robusta después del año 2014. Actividades que tienen que ver con la realización de debates. Las autoridades electorales nos dedicamos a eso también en procesos electorales. Todo el monitoreo sobre la asignación de tiempos en radio y televisión, lo que es el modelo de comunicación política, se implementan sistemas como el PREP, conteo rápido, el propio sistema integral de fiscalización que significó incrementar costos, tenemos procedimientos sancionadores, dictamos medidas cautelares, el tema de violencia política en razón de género, educación cívica y todo lo que tiene que ver con la realización de la vinculación que tenemos con la ciudadanía. Y en Ciudad de México, por ejemplo, nos dedicamos a otras tareas que también daban cuenta ayer mis compañeros que me presidieron en el uso de la voz, que no son comparables con las que realizan otras entidades federativas. Por ejemplo, en Ciudad de México tenemos presupuesto participativo cada año y una diputación migrante, además del voto de las y los mexicanos en el exterior, las y los chilangos que pueden votar desde otras latitudes. Como verán, tenemos un sistema robusto, complejo, pero que me parece que funciona y por lo tanto me atrevo a decir que no tenemos una democracia cara. Ya el doctor Córdoba apuntaba algunas cuestiones que nos pueden dar una comparación y yo también me quiero referir a ellas. Recientemente Colombia tuvo elecciones presidenciales. Si nosotros revisamos el presupuesto del Estado colombiano con un padrón electoral de cerca de 39 millones de habitantes, ellos invirtieron poco más de 9,000 millones de pesos. Y no estoy considerando el gasto de partidos políticos, solamente el costo de la estructura, con dos autoridades electorales, que son la propia registraduría y el CNE. Si nos vamos a otro caso también en nuestras latitudes, tenemos a Perú. Perú tiene una trilogía de autoridades, con la OMPE, el Jurado Nacional Electoral y el RENIEC. Ellos también tuvieron una inversión el año pasado de poco más de 9,500 millones de pesos para poder realizar sus actividades. Y si tenemos la posibilidad de realizar otra comparación, les podría dar el caso de Honduras. Honduras recientemente tuvo que implementar una tecnología para poder depurar su padrón electoral y dar confianza a través del uso de biométricos. Ellos invirtieron cerca de 70 millones de dólares en esa tecnología. Estamos hablando de 1,400 millones de pesos. Como verán, siempre hay una inversión del Estado, en este caso del Estado mexicano, o bien el colombiano, el brasileño, el hondureño, el peruano, para poder garantizar condiciones de certeza en nuestros procesos electorales. Son inversiones lo que estamos haciendo, no son menores y me parece importante decirlo porque es el trabajo que las autoridades electorales realizamos. Ahora, me gustaría darles algunos datos. ¿Por qué considero que no somos caros también? Y aquí viene un dato cuantitativo. Si nosotros comparamos el presupuesto de egresos de la Federación, tenemos el dato de que el primer lugar lo ocupa el Consejo de la Judicatura Federal. Ellos representan el 0,9% del PEF 2022. El presupuesto del INE del ejercicio 2022 corresponde al 0,28%. Lo repito, 0,28%. Eso es la inversión que estamos haciendo las y los mexicanos en nuestra democracia y en las condiciones de estabilidad que nos han significado cambios importantes en la transición de gobierno, pero sobre todo certeza.
de que el día de la jornada electoral vamos a salir las y los mexicanos y vamos a contar con una boleta para poder ejercer nuestros derechos y además una pluralidad de opciones. ¿Que podemos mejorar? Eso sin duda, hay que decirlo, pero me parece que el criterio y el discurso de austeridad no debe de ir acompañado de un discurso de abaratamiento de las condiciones que nos hemos dado las autoridades electorales. Hemos logrado una eficiencia y una calidad, y lo que tenemos que hacer es revisarnos internamente para ver qué procesos pueden mejorar, cómo podríamos estar nosotros implementando nuevas tecnologías y sin duda haciendo más eficiente el trabajo de las autoridades electorales, pero me parece que no podemos dar un paso atrás con la calidad y todo lo que hemos invertido en el Estado mexicano para tener procesos electorales claros. Otro dato importante, el gasto presupuestado para los 32 OPLES más los tribunales locales de nuestro país en 2022 comprende aproximadamente el 0.5% del total del presupuesto de estas entidades federativas. Eso representamos también para el Estado mexicano, las y los OPLES. Algunos con un costo mayor, porque esto depende muchísimo de la población que tiene cada una de las entidades federativas y, como les decía, de las competencias que tenemos. Pero eso es la inversión, 0.5%. Es lo que representamos en los presupuestos de cada entidad federativa. Y aquí resaltaría muchísimo también esta afirmación. No somos un costo para el Estado mexicano, somos una inversión deseable, corregible, verificable. Sin duda podemos hacer mejor las cosas, pero me parece que esta inversión vale la pena si ponemos en contraposición lo que se ha venido haciendo de trabajo a lo largo de décadas de profesionalismo de las entidades electorales. Salto rapidísimo a otra dimensión que quiero hablar del costo de nuestra democracia, y es la dimensión de los partidos políticos, a la que también se ha hecho referencia. En México, los partidos políticos reciben financiamiento público y financiamiento privado. Ya lo decía el doctor Cárdenas. Así ha sido la fórmula, se ha venido modificando a lo largo de los años, se ha adaptado. Ahora tenemos una fórmula constitucional que ha permitido que los partidos políticos del año 2000, ellos tenían un presupuesto más o menos de 3.064 millones de pesos a nivel federal, y para el año 2023, perdónenme, que es el presupuesto recién aprobado por el Instituto Nacional Electoral, tendrán un financiamiento de 6.233 millones de pesos. Eso es financiamiento público. En 10 años los partidos políticos han prácticamente duplicado los ingresos que tienen por esta cifra. Creo, al igual que lo que decía el doctor Cárdenas, podemos revisar si ese financiamiento público es suficiente, si es correcto, cómo están gastándolo los partidos políticos, pero yo también soy partidaria de que deben de gozar de ese financiamiento público. Y aquí hago alusión a la base que tiene el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, también para tener una perspectiva comparada. De 15 países en América Latina, 17, perdonen, debo decirles que 15 cuentan con financiamiento público. Solamente Bolivia y Venezuela se van al rubro del financiamiento privado. Los demás tienen esta dualidad de sí darles financiamiento público a los partidos políticos, y creo que esto trae muchos beneficios, porque permite saber el origen del recurso con toda certeza y que cuenten con los instrumentos necesarios para realizar sus actividades. Y aquí lo conecto con una de las propuestas, la propuesta que viene del gobierno federal, del partido en el poder, de eliminar el financiamiento para actividades ordinarias, dejar solamente a los partidos con financiamiento privado. Yo aquí me parece que es una propuesta que no abona a la certeza de nuestro sistema electoral. Me parece una propuesta muy arriesgada que abriría la puerta de par en par al dinero que viene del financiamiento privado, que es mucho más difícil de fiscalizar que el financiamiento público por su propia naturaleza. Tenemos candados, es cierto, en nuestro sistema electoral, la bancarización es uno de ellos, ya bancarizamos la mayoría de los recursos como tales, pero creo que debemos de permear suficientemente el sistema electoral, blindarlo para que el financiamiento privado no sea una fuente en donde puedan ingresar recursos de origen dudoso, y creo que operativamente sería muy complicado para los partidos políticos optar por ese sistema. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, como todo ente financiero, tienen una situación compleja. Ellos administran nómina, pagan recursos a proveedores, tienen contratos con la banca, obligaciones que tienen que cumplir de seguridad social. Son entes complejos, como les decía,
y saltar de un momento para otro a financiamiento privado creo que pondría incluso en desventaja a los partidos políticos que no tienen estas redes y estas estructuras a nivel local para poder hacerlo. Así que yo conservaría la fórmula del financiamiento público sin duda. Lo que podemos hacer sí es revisar. Hay que revisar cómo está diseñado ese financiamiento público, cómo lo están ejerciendo los partidos políticos. De la actividad que he realizado en mi función profesional, podría comentarles que la gran parte del recurso público que se entrega a los partidos políticos en la vida ordinaria se va para el pago de estructura, para el pago de la nómina que tienen en cada una de las entidades federativas. Y en campaña, gran parte se va a lo que conocemos como la publicidad en el exterior. Espectaculares, bardas, todo lo que colocan en la vía pública. Creo que ahí podríamos revisarnos. Hay una propuesta ahí del PAN que me pareció interesante de acotar el tiempo de lo que duran las campañas. Eso me parece que podríamos hacerlo siempre y cuando también modificáramos cómo están gastando los recursos los partidos políticos. Sé que mi propuesta no va a ser nada popular entre las fuerzas políticas porque sería cerrarles la puerta a una forma de comunicación que tienen completamente unilateral con la ciudadanía. Todas y todos nosotros hemos vivido ciudades plagadas de propaganda electoral que no dicen nada, que son solamente un discurso unilateral y que sirven solamente como distractores, me parece, de la función electoral, de lo que es el sistema de fiscalización, que ya ha crecido mucho en el Instituto Nacional Electoral y en el que se le ha invertido de manera significativa. Pero creo que es ahí donde tendríamos que mirar en los cómo se está haciendo el trabajo, más allá de reformas constitucionales de gran calado, que no las veo en ninguna de las propuestas que están en la mesa, pero sí podríamos transitar a reformas legales y a los mecanismos que nos hemos dado para poder verificar el uso de los recursos. Otra iniciativa, por ejemplo, la del PAN, sugiere, además de reducir los tiempos de campaña, también el acceso que se tiene a las prerrogativas de radio y televisión y coincide, digamos, un poco con la de Encuentro Social de modificar la distribución del financiamiento. Creo que esto sí podríamos revisarlo, ya lo apuntaba también el doctor Cárdenas, para saber si estamos siendo equitativos en esta distribución y dándole oportunidad a los partidos políticos que tienen mucho menos fuerza para poder conseguir recursos. Pero listo, no hay que abaratar nuestra política porque puede tener efectos negativos. Sí al financiamiento público, con todas las revisiones que hay que dar. Hay también una propuesta que habla del financiamiento privado. Eso también lo podríamos revisar y aquí traigo a colación el caso de Brasil. Brasil en el tema de financiamiento privado no tiene una fórmula topada a que todas las personas puedan aportar hasta el mismo número de recursos, sino ellos más bien hacen una diferencia dependiendo de la capacidad económica del aportante. Ellos dicen, vamos a ver qué tipo de persona eres de acuerdo a tu capacidad y de ahí voy a determinar un porcentaje de tu riqueza que puedas aportar a la política. Me parece que también podríamos por ahí explorar nuevas formas de financiamiento privado, pero siempre cuidando que sea financiamiento lícito, tener la verificación de la fuente del cual proviene y esto que hablábamos de la bancarización. No es sencillo, eso es cierto, resulta complicado en proceso electoral, sobre todo en campaña, verificar de dónde vienen los recursos, por todo esto que está por afuera del sistema, todo aquello que no entra de manera lícita y de lo que ya hemos platicado mucho en otras mesas. Creo que ahí está donde la autoridad electoral debe de incidir, haciéndome cargo de algo. No necesariamente la corrupción nace en la materia electoral. Puede permear en la materia electoral, eso es cierto. El desvío de recursos públicos desde los entes de gobierno, el dinero del narcotráfico desde la actividad ilícita, el lavado de dinero como tal, o el dinero en efectivo que por su propia naturaleza fluye de mano en mano de manera sencilla. Estos no son problemas característicos solamente de México, son problemas característicos de orden mundial, que obedecen a economías informales y que tenemos que tener los mecanismos de cooperación necesarios para poder disminuirlos. Y aquí también coincidir con el doctor Cárdenas. Se necesita en la instrumentación del modelo de fiscalización mejores mecanismos de colaboración entre todas las autoridades que intervienen. Ya hablaba él del secreto ministerial. A mí me pasó como directora de resoluciones que más de una vez la fiscalía me contestaba, no te puedo dar la información porque está en una carpeta de investigación que en este momento se está sustanciando, y oponían el secreto ministerial. Y les estoy hablando de casos tan importantes como Odebrecht, estafa maestra, Operación Zafiro, el caso de la maestra
Delfina en Texcoco, el caso de Pío. Muchos asuntos que el secreto ministerial no podría ser rebasado. Sí, el secreto bancario, el secreto fiscal y el secreto fiduciario, pero también ahí tenemos áreas de oportunidad y con esto voy a cerrar. Los tiempos con lo que cuenta la autoridad electoral en este momento para realizar la fiscalización, tenemos que repensárnoslo. Son tiempos muy cortos que no dan oportunidad de realizar investigaciones serias, investigaciones profundas, porque todo el tiempo está con el reloj, digamos, aquí en la oreja, pensando que hay que dictaminar. Esto es parte de un criterio de la Sala Superior que valdría la pena revisar. Si en aquellas investigaciones de gran calado tenemos que subir necesariamente a Consejo General con el dictamen y antes de la calificación de la elección, o podemos reservar esos asuntos para otro momento e incluso tener sanciones cuando la persona ya ocupa el escaño. Creo que ahí podríamos permear mejor en cómo se están dando las conductas de los sujetos regulados, porque gran parte de lo que tiene que realizar la autoridad es disuadir las conductas. No soy partidaria de un modelo sancionatorio rígido, pero sí de un modelo en donde el nivel de percepción de riesgo de los sujetos obligados sea alto, de tal manera que sepas que si la autoridad electoral te va a descubrir en algo, ahí va a haber una sanción fuerte que va a inhibir tu conducta. Creo que por ahí podríamos avanzar. Se quedan varias ideas en el tintero, pero hasta aquí me quedo agradeciendo el uso de la voz y la moderación. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a la maestra Estrada. Por supuesto, le deseamos desde aquí, ¿no?, una muy pronta recuperación. Y bueno, y creo que nos pone sobre la mesa, ¿no?, varios temas importantes. El tema, pues, de las muchas funciones, ¿no?, que no podemos disasociar del tema del gasto, garantizar, ¿no?, cualquier derecho, incluidos los derechos político-electorales, por supuesto, cuesta, y entre más funciones haya, pues mayor probabilidad de que se incremente el gasto. Creo que también nos da una muy interesante perspectiva comparada, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, sobre el costo que tienen las instituciones electorales. Y bueno, creo que muchas propuestas, algunas de ellas también coincidentes, revisar los procesos internos de las autoridades electorales para ver qué se puede ahorrar. Obviamente, el tema constante de blindar el financiamiento para que en el financiamiento privado no se cuelen recursos de procedencia ilícita, revisar cómo se está gastando en los hechos el financiamiento de los partidos. Coincidencia también en repensar la fórmula de distribución del financiamiento. Y un dato que también creo que es clave, ¿no?, que es el tema de que, pues evidentemente hay muchas cuestiones estructurales que tienen incidencia en lo electoral, pero es claro que el desvío de recursos públicos o el uso de recursos de procedencia ilícita es algo que va mucho más allá, digamos, del sistema electoral, y ahí es donde todo el tema de la coordinación y también del diseño institucional se vuelve muy importante. Creo que el dato o el planteamiento que nos hacías, Erika, pues es interesante y es cierto, ¿no? Como que todo lo hemos tratado de diseñar para tratar de anclar el tema de calificación de las elecciones con fiscalización. Por eso tenemos la causal de nulidad a nivel constitucional por rebase de topes de gastos de campaña. Pero creo que si volteamos, ¿no?, y vemos lo que pasa en otros países, nos damos cuenta que este tipo de investigaciones complejas, pues ciertamente tardan mucho más. Digamos, son procesos que no se miden ni en días ni en meses, se miden en años, y ahí claramente tenemos un tema de diseño. Pasaríamos, por tanto, a la tercera intervención. También nos da muchísimo gusto que nos acompañe la doctora Jacqueline Pechard. Ella, como ustedes bien saben, es profesora de tiempo completo aquí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También, por supuesto, es investigadora nacional, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es también integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, cuenta con una trayectoria académica y profesional muy amplia, pero como saben muy bien ustedes, ella también fue consejera en ese Consejo General del IFE que funcionó entre 1996 y 2003, y también fue comisionada y eventualmente presidenta del IFAI. Entonces, bueno, sin más, doctora Pechard, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Javier Martín Reyes, y quiero dar las gracias a la doctora María Marván. Gracias, María, por esta invitación, por poder compartir la mesa con Jaime Cárdenas, con un colega de mucho tiempo y muy apreciado, y pues con la consejera Erika Estrada, por lo pronto, ¿no? Bueno,
creo que sin duda alguna uno de los asuntos más controvertidos de nuestro sistema electoral es el tema del dinero, del financiamiento de la política. Y el tema abarca no solamente el costo de la organización electoral, del sistema electoral en su conjunto, sino también todo lo que son los recursos que van hacia los partidos políticos. Sin embargo, creo yo que el debate público se ha centrado actualmente en el tema del dinero que va a los partidos políticos. Eso es lo que más llama la atención, eso es lo que la gente parece estar mucho más enojada. Si vemos la iniciativa presidencial de reforma electoral, lo que vemos es que adolece de varias cosas. En primero, no está abocada a perfeccionar nuestra democracia ni nuestro sistema de representación. Eso, digamos, lo podemos ir viendo en distintos momentos, creo que ya se vio en las mesas de ayer, pero tampoco es un reflejo de nuestra pluralidad. No quiere que nuestra representación sea más un reflejo de nuestra pluralidad, sino que parece más concentrarse en una representación de las fuerzas políticas mayoritarias y dejar de lado las fuerzas minoritarias, cuando un sistema competitivo tiene que ser un sistema que equilibre las posiciones de las mayorías y las minorías para que eventualmente las minorías puedan llegar a ser mayoritarias, como ha sucedido en nuestro país. Pero tampoco quiere reforzar la autonomía de las autoridades electorales con la fórmula que ha propuesto de la elección popular de los consejeros electorales, que creo que es un despropósito. Pero bueno, ha probado que la autonomía ha sido un factor de imparcialidad y de confianza ciudadana en las urnas, pero tampoco quiere racionalizar el financiamiento de los partidos. Creo que la fórmula no es dar un corte de todo el financiamiento público ordinario, sino darle una racionalidad, es decir, que sea un financiamiento mucho más equilibrado y que no sea un financiamiento cuyas sumas son efectivamente sumas, pues yo diría que son francamente ofensivas. El discurso de la autoridad invoca una percepción generalizada, pero muy simplista, de que nuestro sistema electoral es caro. No es un sistema electoral caro, es un sistema electoral con muchísimos candados para asegurar la confianza de las elecciones y para asegurar que se puedan llevar a cabo las distintas tareas que tienen encomendadas las autoridades electorales y que son muchísimas, ya decía Lorenzo Córdoba, y decía, retomando algo que platicaba con María Marván, cómo son barrocas y churriguerescas nuestras leyes electorales. Y por cierto, dicho sea de paso, el barroquismo o el churriguerismo de nuestras leyes lo que hace es que invita a la violación de las normas, porque son tan complicadas, es tan complicado a veces decir cómo vas a sancionar, lo que decía el propio Lorenzo Córdoba, que entonces pues lo que nosotros vemos, muchas atribuciones en el INE. Acuérdense que en 2014 se le concedieron al INE, se le impusieron al INE 72 nuevas actividades y todos estos candados pues hace que sea muy costoso. Bueno, lo que esta iniciativa de reforma hace que da un giro de 180 grados en lo que tiene que ver con el financiamiento de la política y pone en el centro justamente el abaratamiento de la política, que ya decía la consejera Estrada, que no debe de estar eso en el foco porque eso pasa por alto o desdibuja lo que puede ser más importante. Quiero referirme al financiamiento del sistema electoral en su conjunto, tomando lo que acaba de aprobar el Consejo General del INE sobre el financiamiento que va a proponer a la Cámara de Diputados para el 2023. Y es un financiamiento de 18,465 millones, 18,000 millones. Sí, obviamente son sumas muy elevadas cuando uno dice, ay, 18,000 pesos, 18,000 millones de pesos, pero ciertamente cuando uno ve lo que representa respecto del presupuesto, que es un peso por cada 500 del presupuesto, es lo que va para el financiamiento de todo el sistema nacional electoral. Pero de esos 18,000, pues 6,233, como ya también decía la consejera Estrada, que es la tercera parte, va para el financiamiento de los partidos. Es decir, una tercera parte va para eso. Y después hay que ver que un 27% está etiquetado para elaborar el padrón electoral y las credenciales del elector. Eso también un presupuesto que no pasa por la administración del INE. Y también
que hay un 22% reservado para una eventual consulta popular que puede o no llevarse a cabo en el 2023, pero que en todo caso, pues lo que ha previsto la propia Suprema Corte de Justicia es que tiene que contemplarse la posibilidad de reservar esa cantidad, ese 22%, por si se sucede alguna consulta popular. No hay duda de que la política requiere dinero. Si no se puede hacer política en una sociedad de cerca de 130 millones de habitantes sin tener recursos políticos. Y las dos principales vías son o pública o privada con algún tipo de mezcla. Pero desde hace 25 años, como ya recordaba Jaime Cárdenas, cuando hacía todo el proceso de evolución del financiamiento de los partidos, pues existe una fórmula que es predominantemente pública sobre la privada. Y esta tiene, yo creo que 3 razones fundamentales que hay que recordar. Una primera es que transparenta el origen de los recursos. Eso es algo invaluable, saber de dónde vienen los recursos. Una segunda es que equilibra las condiciones de competencia. Esto ya se ha dicho hasta el cansancio, porque efectivamente hay una fórmula que es conocida porque viene de la fuente pública y porque fomenta la autonomía de los partidos políticos. Esa sería la tercera razón, es decir, no los hace depender de los grandes grupos económicos y menos de las bandas delincuenciales. Sabemos también que los partidos políticos nacionales, como ya recordaba Jaime Cárdenas, pues reciben no solamente el financiamiento público, ¿no? Este financiamiento que es de una tercera parte de todo el presupuesto del INE, sino que además reciben una bolsa casi igual de parte de los institutos electorales locales, de las OPLES, y desde 2014 entonces tenemos esta situación. En total de financiamiento público de este año, el ordinario federal fue de 5,543,000 y si le resumas el recurso público local que fue de 5,297 millones, otros 5,000, entonces tenemos que son casi 11,000 millones de pesos que van para financiamiento de los partidos políticos nacionales, según la fórmula. Y esto hace que, por ejemplo, el partido del gobierno, el partido que está en el gobierno, recibiera este año 1,700 millones de pesos de financiamiento ordinario y que un partido como el PAN o partidos como el PAN, como el PRI, recibieran alrededor de 900 millones entre cada uno. Como todos sabemos, el financiamiento privado es un financiamiento muy menor, es un financiamiento que representa el 4% solamente del financiamiento total de los partidos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral ha venido viendo de qué manera se puede elevar las aportaciones que hacen los militantes de los partidos que por ley tienen que dar el 2%, nada más el 2% como tope. Bueno, la preeminencia del financiamiento público creo que también lo que hace es que permite que haya una fiscalización más clara sobre el origen, sobre todo si consideramos que cerca del 90 y tantos por ciento, 96% del financiamiento de los partidos es público y entonces es posible entonces hacer una fiscalización de manera más clara. Uno de los rubros en donde la fiscalización ha sido más robusta o ha colocado datos de manera más clara es en los recursos que utilizan los partidos políticos y que no los reportan. Es decir, el reportaje oculto de los gastos de los partidos políticos que de acuerdo con el INE en el ámbito federal alcanza, de acuerdo con los informes de campaña, hasta un 30%. Y esos recursos no reportados han sido recursos que el INE ha podido detectar a través de todo su trabajo de territorial que hace para identificar en dónde hay promocionales, en dónde hay mítines, etcétera, y calcular cuál es el monto que no reportan los partidos y entonces sancionar a los partidos por eso que no reportan y que en el pasado realmente la autoridad pues solamente veía los recursos que aportaban los partidos y sobre esos sancionaba. Lo que nosotros podemos entender es que esta idea generalizada de que hay que bajarle el dinero a los partidos políticos proviene pues del desprestigio que tienen los partidos,
ya creo que Lorenzo Córdoba se refería a la ENCUSI, a la encuesta de cultura cívica del 2021, que apareció en el 2021, en donde los partidos políticos solamente tienen el 2.5 de confianza de los ciudadanos. Entonces, es una de las más bajas dentro de las organizaciones de la sociedad, dentro de los partidos, en fin. Entonces, los partidos, los sindicatos, los partidos tienen una muy baja credibilidad. Y cualquier encuesta reproduce esta desaprobación. Cuando la iniciativa del presidente plantea reducir el financiamiento público, lo que está haciendo es reduciéndolo en un 66%. Es decir, trastoca totalmente la fórmula de predominio del financiamiento público, porque hace que el 66% sea financiamiento privado. El problema con el financiamiento privado, lo sabemos muy bien, es que lo que abre la puerta es para que haya esta dependencia de los partidos de las fuertes sumas de dinero, o que, como ha pasado, por ejemplo, en Argentina, lo que vimos es que aquella población que recibía recursos de políticas públicas, eran beneficiarios de políticas públicas, pues eran los mayores aportantes de recursos para el partido en el gobierno. Entonces, pues ahí está otra de las fuentes de preocupación, que justamente aquellos beneficiarios de políticas sociales puedan ser los que eventualmente sean los aportantes privados sobre todo de un partido de gobierno, además de que los partidos que están en el gobierno son los que más se benefician de la utilización o el desvío de recursos, como también lo ha logrado identificar el INE. Yo me distancio un poco del estudio que han hecho Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, como pruebas de que del dinero bajo la mesa es de 14 veces el dinero que puede identificar el INE. No sabemos de cuánto es. Este estudio está basado sobre todo en entrevistas a los candidatos, es decir, son percepciones, no tenemos unos datos duros de cuánto dinero hay bajo la mesa. Presumimos que hay mucho, que hay dinero, el INE lo ha presumido, que el dinero proviene sobre todo de las propias autoridades públicas, pero también puede provenir del crimen organizado. Entonces, esto es algo que pues llama que los ciudadanos pudieran ser los que dijeran si saben, si los que denunciaran, si saben que hay algún tipo de financiamiento irregular. Entonces, creo que si pasamos a cómo discurrir fórmulas, bueno, pues dado que los multimillonarios flujos de dinero hacia los partidos políticos no es nuevo, hay que recordar que en el ámbito estatal ya se han dado fórmulas para reducir el financiamiento, como en Jalisco, por ejemplo, en donde se decidió que el multiplicador del 65% de las unidades de medida alternativa, de las sumas, ¿no?, que en lugar de ser del 66% fuera del 20%. Y entonces eso, pues claro, que achicaba. Y para las campañas electorales, lo que plantearon fue que en lugar de tomar los ciudadanos inscritos en el padrón, se tomara a los ciudadanos que habían el voto efectivo de los ciudadanos. Y esto, pues obviamente que generaba un incentivo para que los partidos quisieran convocar mejor a la ciudadanía para la participación, pero el problema es que puede ser muy oscilatorio, ¿no?, dependiendo de la participación de los ciudadanos. Creo que más que el voto efectivo debería de ser el voto en general, es decir, tomar en cuenta el voto que va a los partidos que pierden el registro, el voto que va a la nulidad o el voto en blanco, es decir, cualquier tipo de voto debería de considerarse como parte de la participación, y esa podría ser una fórmula. También en Chiapas existe ya una fórmula que ha permitido que solamente sea el 30% de la UMA lo que se considera como el multiplicador del padrón electoral. Creo que algo que llama la atención es, por ejemplo, que el PT, que es un partido aliado de Morena, pues no plantee ningún tipo de reducción en el financiamiento público, y creo que todos nos podemos imaginar por qué el PT en sus planteamientos, en su iniciativa que presentó el mismo día que presentó su iniciativa Morena, pues no habla del financiamiento, de reducir el financiamiento. A mí me parece interesante la fórmula de la que habla Lorenzo Córdoba, y esto tiene que ver con
Los resultados de la fiscalización. Fíjense, la fiscalización, que ahora es una fiscalización nacional que hace el INE, no solamente para las elecciones federales, sino para las locales, lo que se ve es que donde hay mayores desvíos de recursos, donde hay menos reportaje de los gastos de los partidos, es justamente en las elecciones locales. Sabemos bien que en las elecciones locales hay menos controles que en las elecciones federales, hay muchos más ojos vigilantes, hay muchos más observadores, etcétera. Entonces, una de las cosas que se ha planteado es que busquemos cómo reducir el financiamiento en la parte local. Entonces, por ejemplo, Lorenzo Córdoba ha dicho, pues eliminemos el financiamiento público local, que es un financiamiento reiterado para los partidos nacionales, no para los partidos locales. Pero ahí sí, entonces, pero pues habría que reformar la Ley General de Partidos, que en el artículo 23 dice, para los partidos políticos nacionales que participen en elecciones locales, las leyes no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento. Entonces hay que reformar un artículo de la Ley General de Partidos. Bueno, el gran riesgo de que no haya financiamiento público ordinario para los partidos es que se le dé un golpe muy fuerte a la equidad en la contienda. Y la equidad en la contienda pues es básica para que haya un piso parejo, para que pueda efectivamente pues haber una competencia y que las minorías puedan en algún momento aspirar a ser mayorías. Bueno, otro elemento que hace que no sea conveniente irnos con el financiamiento privado y ir en sentido contrario de cómo han ido los países en América Latina que cada vez más tienen financiamiento público. Nosotros ahora, y fíjense, la propuesta del PRI, que todavía no es iniciativa, lo que señala es que se vaya reduciendo el financiamiento público a lo largo de 3 años, un 30%, o sea, de manera gradual, pero al final está proponiendo que domine el financiamiento privado. Y este discurso a mí me preocupa mucho porque se hace eco de una idea de que el financiamiento público es un financiamiento inadecuado para los partidos, pero se deja de lado todas las bondades que tendría el financiamiento público. Por último, quiero recordar que el financiamiento privado es un financiamiento que ata a los partidos a quienes son sus donantes, ¿no? Entonces, no está solamente el temor de que sean los beneficiarios de políticas sociales los que sean los aportantes justamente del recurso, sino además que sean vinculados a ciertos intereses privados fuertes, si no sabemos cómo sería ese financiamiento privado, eso estaría en la ley secundaria, por supuesto, pero lo que hace es que hace a los partidos menos responsables del ejercicio de sus recursos porque los hace depender, los intercambia, como sucede en los Estados Unidos, intercambia por algunos cargos o intercambio por tomar en cuenta los intereses de los privados a la hora de legislar. Entonces, creo que lo que hay que ver es que si no hay un debate muy claro sobre cómo se hace en otros lugares del mundo, cuáles son los riesgos de querer dejar a los partidos sin financiamiento público porque la gente está harta del desprestigio de los partidos y de que reciban este año 11,000 millones de pesos, bueno, pues entonces lo que se tiene es que ver de qué manera podemos nosotros asegurar que domine el financiamiento público, que en esta mesa parecemos todos estar de acuerdo que sea predominante, y que el financiamiento privado pueda ser un financiamiento que sea, como ya lo dijeron también mis colegas, claramente fiscalizable para que se pueda identificar efectivamente de dónde viene y si son lícitos esos recursos. Y ahí lo dejaría, doctor. Gracias. No, muchísimas gracias. Muchas gracias también a la doctora Péchard, que vuelve a poner sobre la mesa temas importantes, ¿no? La idea fundamental de no cortar de tajo el financiamiento público, sino que sea un ejercicio que sea más racionalizado. La idea de que en efecto, si vemos los totales, pues pueden ser cantidades incluso ofensivas, ¿no? Creo que es muy importante este dato que mencionabas, ¿no? De que el financiamiento privado, al final de cuentas, o por lo menos el que se fiscaliza es del 4%, ¿no? Entonces, creo que conecta mucho con esta última idea, ¿no? De que al final, pues los partidos se deben en buena medida a sus donantes. La pregunta es quiénes tienen que ser sus donantes. Tienen que ser militantes que aportan de manera voluntaria, a través de qué mecanismos y qué límites, o
sí, como otros modelos que ya mencionabas también, como el estadounidense, donde pues ahí la influencia que tienen los grandes intereses de manera legal, pues se traduce en eso que vemos en el sistema político estadounidense. Creo que también, bueno, vaya que este estudio de Mario Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde ha dado mucho de qué hablar. En efecto, tiene pues estos problemas metodológicos, ¿no? Es muy difícil siempre medir fenómenos ilícitos y ciertamente, como decías, pues esa estimación está basada en algunas entrevistas que ellos hicieron. Y bueno, y creo que hay también una propuesta muy concreta. Pensemos también en el tema de lo local. Yo recuerdo que en 2014, cuando se estaba discutiendo en buena medida las nuevas fórmulas y demás, se hablaba de una reducción del costo de la política. Y después, con esta fórmula que se incorpora de financiamiento local a partidos nacionales, creo que es lo que termina generando pues esa cifra que ya nos mencionabas de 11,000 millones de pesos. Pasaríamos entonces a la última intervención. Tenemos también la fortuna de que nos acompañe de manera virtual, ¿no? El doctor Leonardo Valdés. Él también tiene, ¿no? Como todas y todos nuestros invitados, una trayectoria pública y académica muy destacada. Él ha sido profesor universitario desde 1980. Actualmente es profesor de ciencia política en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, como saben, pues anteriormente desempeñó también cargos públicos de la mayor relevancia. De manera muy destacada, pues fue consejero presidente del IFE entre 2008 y 2013. Doctor Valdés, nos llena de mucha alegría que nos acompañe de manera virtual y por supuesto que lo escuchamos también con mucha atención. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo muy afectuoso para la doctora María Marván por la invitación. Es un honor compartir la mesa con Jacqueline, con Erika, con Jaime. La verdad es que casi todo lo que han dicho lo puedo suscribir. Creo que son ideas muy, muy importantes las que han puesto en juego en esta discusión. Debo comentar que en el programa original yo aparecía como primer ponente y en virtud de eso yo preparé una presentación que es una presentación pues bastante general en términos de ubicar el tema del financiamiento de la política, que ahora que escuché las presentaciones de mis colegas pensé que no era necesario presentarla, pero de todas maneras lo voy a hacer porque tengo la impresión de que vale la pena, aunque sea para cerrar, hacer una revisión más general del tema de por qué nuestra democracia tiene el costo que hoy tiene. Supongo que ya se está observando en la pantalla esta presentación. La vemos bien. Parto de lo que se ha dicho sobre lo que fueron nuestros elementos característicos de nuestro sistema político, un presidente muy fuerte, un sistema de partido hegemónico, un sistema electoral que vivía la competencia por el poder político. Eso que fue lo dominante durante buena parte del siglo XX, se transformó y ahora en el siglo XXI lo que tenemos es un presidencialismo que está acotado constitucional y políticamente, un sistema de partidos plural y competitivo, donde, como ya se mostró, hay una alta alternancia en los puestos de poder y en la representación política, y un sistema electoral que propicia la competencia democrática por el poder político. ¿Cómo fue que se logró eso? Y aquí me detengo un poquito. Yo he postulado que no soy el único que lo ha hecho, pero creo que hay un consenso sobre esto, que hubo dos grandes motores que impulsaron el cambio político en nuestro país. Uno, el cambio institucional, esto quiere decir las reformas políticas e institucionales, y otro, la implantación del pluralismo en nuestra sociedad.
No me voy a referir a lo segundo porque esa es materia de todo un debate, una discusión, pero sí me voy a referir a cómo se dio el cambio institucional. Yo digo, después de haber estudiado las 21 reformas político-electorales que se realizaron entre 1917 y 2014, que si se observa cada una de ellas, se aprenden muchas cosas, pero si se observa el conjunto, un poco mi idea es observar el bosque y no los árboles. Si se observa el conjunto de las reformas, se puede llegar a la conclusión de que hubo una especie de lógica contradictoria de las reformas político-electorales durante un largo tiempo. Por un lado, había quienes lo que querían era controlar el proceso electoral y controlar los resultados de la elección. Y se constituyeron instituciones para que eso fuera factible. Los dos elementos más importantes de esa perspectiva de control fueron, por un lado, la autocalificación de las elecciones por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, una calificación política que dejaba en los legisladores provenientes del partido mayoritario la decisión de quién ganaba cada una de las elecciones. Y después, por supuesto, la Cámara de Diputados se convertía en colegio electoral de la elección presidencial y también hacía una calificación política de la elección, y eso garantizaba controlar el resultado de todas las elecciones. El otro elemento característico de esa tendencia controladora de los procesos electorales y de sus resultados era la Comisión Federal Electoral, que se creó en 1946 y fue evolucionando hasta su momento, yo diría, de crisis total en el año 88, cuando se le cayó el sistema a esa Comisión Federal Electoral, integrada por los partidos políticos, pero gobernada por la Secretaría de Gobernación, una comisión que no tenía empleados, que los empleados que aplicaban las decisiones que se tomaban en la mesa eran los empleados de la Secretaría de Gobernación. Y por otro lado, una lógica de legitimar los procesos electorales y sobre todo los resultados de los procesos electorales. Por más autoritario que era nuestro sistema, siempre había la preocupación de busquemos que de alguna manera se produzca legitimidad con nuestros procesos electorales. Y señalo también dos viejos ejemplos de esa tendencia legitimadora. Una, evidentemente, en 1953, el voto activo y pasivo para las mujeres en elecciones federales fue un intento por elevar la legitimidad de nuestros procesos electorales, al incorporar a la mitad de la población a la toma de decisiones y en otorgar el derecho de ser votadas también las mujeres en elecciones. Y otro, en 1963, 10 años después, la creación de los diputados de partido para que los partidos que eran muy débiles participaban, y para participar en las elecciones, de todas maneras, perdiendo las elecciones de diputados, tuvieran la posibilidad de tener una mínima representación en el órgano legislativo federal. Toda esta fórmula de contradicción entre control y legitimidad tuvo algunos escenarios en los que empezó a transformarse. El primero de ellos, y a mí me parece que es muy importante, fue la reforma política del 89, que lo que intentó fue superar la crisis de la elección del 88, la caída del sistema, el fraccionamiento, la fractura del partido en el gobierno, y en esa reforma se creó el Instituto Federal Electoral para sustituir a la Comisión Federal Electoral. Desde entonces se estableció que sería un órgano con una estructura profesional y además se creó el COFIPE para brindar mejores condiciones de competencia en la elección. Otro peldaño importante de nueva síntesis de esa contradicción fue
la reforma electoral del 96, en donde se dio la autonomía total al Instituto Federal Electoral, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se desapareció a los colegios electorales, se le dio al Tribunal Electoral la facultad de calificar las elecciones, incluso la elección presidencial, y se estableció el financiamiento público para los partidos políticos, un financiamiento público generoso para crear condiciones de equidad de las que ya se ha hablado aquí. Una vuelta más a la tuerca para esta nuevo equilibrio en aquella vieja contradicción fue la reforma de 2007, cuando se estableció el acceso gratuito a radio y televisión para los partidos y para los candidatos para incidir en la equidad de la contienda electoral. Si nosotros leemos las reformas 2012-2014, que son las últimas que se han realizado en esta clave de la nueva contradicción entre legitimidad y control, podemos ordenar en el lado de la legitimidad varios elementos de la reforma. No señalo todos, no soy exhaustivo, pero están aquí de manera indicativa. Las candidaturas independientes son nuevos derechos para los ciudadanos y las ciudadanas. Los instrumentos de democracia directa, como la iniciativa legal y la consulta popular, también son instrumentos que empoderan a las ciudadanas, los ciudadanos. La reelección inmediata de senadurías, diputaciones, presidentes municipales, por supuesto un derecho para quienes ocupan esas posiciones, pero también es un derecho para que las ciudadanas califiquen a sus representantes y a sus gobernantes. Y por supuesto la paridad de género es un avance muy, muy importante en términos de derechos, y todas estas son medidas tendientes a legitimar nuestros procesos electorales y su resultado. En el control, que dejó de ser un control autoritario y empezó a ser ya un control, yo diría, democrático desde la creación del IFE, pero acá muy concretamente, también no soy exhaustivo, pero soy indicativo. Hubo en esas reformas del 12 al 14 nacionalización de los procesos electorales, de los procesos de organización electoral, con la creación del INE y de los OPLE. Se nacionalizó el servicio profesional electoral, profesionalizando las labores de los funcionarios electorales y vigilando su imparcialidad para la organización de las elecciones. Se incrementaron las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reforzó la fiscalización de los recursos que obtienen y gastan los partidos políticos. Todo esto fue necesario porque para crear este sistema electoral hubo que invertir mucho dinero en la creación de instituciones, ya las he mencionado, en la profesionalización del sistema electoral, en la creación de un nuevo padrón electoral y credencial para votar. Hasta antes del instrumento que hoy tenemos, el padrón electoral era una fuente de desconfianza, porque cada elección local se hacían movimientos muy extraños en el padrón electoral, con la idea de que el candidato oficial a gobernador tenía que sacar más votos que su antecesor, independientemente de que hubiera más o menos participación, se incrementaba el padrón electoral. La ciudadanización de la recepción y el cómputo de los votos también ha sido otra materia en la que se han tenido que invertir muchos recursos para que los ciudadanos que son insaculados, que son tomados al azar, sean debidamente capacitados para ejercer esa importantísima función de identificar a sus vecinos como votantes en cada una de las secciones electorales, recibir sus votos y después contarlos y llenar las actas con toda honestidad. El financiamiento público y el acceso gratuito a la radio y la televisión para los partidos políticos también ha sido un rubro en el que se ha tenido que invertir mucho dinero, y veo que tengo una falta de ortografía y un largo etcétera que tiene que ir acentuado. Eso
esas cosas y el largo, etcétera, implicaron una inversión enorme de recursos políticos. Y aquí es donde digo que yo lo que invito es a ver el bosque. Para 2022, el presupuesto de egresos de la Federación son 7,88 billones de pesos. Es una cantidad enorme de recursos públicos, porque son muchas las responsabilidades que tiene el gobierno federal, porque son muchas las carencias que tiene nuestra población y es mucho lo que se tiene que usar para la educación, para la salud, para la seguridad, para la creación de infraestructura. Es muy curioso que por ley cada año, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, la misma Cámara de Diputados que antes, junto con el Senado, aprobó la ley de ingresos, tenga que calcular lo que se llama técnicamente el déficit fiscal. Esto quiere decir, como ya se sabe cuánto se va a obtener por la vía de la ley de ingresos, que son los impuestos, derechos, aprovechamientos que vamos a aportar los ciudadanos, ya se sabe qué parte de ese presupuesto no se va a poder cubrir con los ingresos. Este año fueron 875,570 millones de pesos con 500,000 pesos. Es una cantidad importante que se financia a partir de la autorización que le da la Cámara de Diputados al gobierno federal para contratar o refinanciar deuda para que efectivamente al usar los ingresos públicos y este recurso obtenido por financiamientos se pueda satisfacer la demanda de gasto del presupuesto de egresos de la Federación. Y aquí es donde se plantea la pregunta, ¿es un costo nuestra democracia o es una inversión? Yo sostengo, igual que la maestra Erika Estrada, que se trata de una inversión. Aquí están los números. 19,000 millones de pesos el presupuesto completo para el INE, para registro de electores, para financiamiento público a los partidos, para fiscalización, para administración de prerrogativas en radio y televisión, para todo lo que usan. Y además al Tribunal Electoral se le otorgaron este año 2,797 millones de pesos. En total, 22,533 millones de pesos. Del presupuesto de egresos de la Federación no es ni medio punto porcentual, es el 0,32%. Y del déficit fiscal, la suma del presupuesto de estas dos autoridades electorales es apenas el 2,57%. O sea que si cancelamos la democracia, si dejamos de financiar a los partidos políticos, al INE y al Tribunal Electoral, solo mitigamos el 2,57% del déficit fiscal. Por eso, yo digo que nuestra democracia es cara en el sentido italiano del término. En italiano, caro es querido. Nuestra democracia es y debe ser muy querida porque nos costó mucho trabajo construirla, porque invertimos mucho dinero, pero también muchos recursos intelectuales y políticos para lograr que funcione un sistema democrático y estoy convencido, debemos cuidarla, debemos preservarla, porque es un gran valor de nuestra vida política y nos permite hacer cambios de gobierno pacíficamente y sin que se creen situaciones de inestabilidad. Por tanto, yo pienso
que no es pertinente hacer una reforma que en este momento disminuya el costo de nuestra democracia. Quizá después de 2024 valdría la pena que muchas de las ideas que aquí se han puesto sobre la mesa se analicen y quizás se podría hacer algunos ajustes para disminuir los costos de nuestra democracia, pero lo cierto es que yo no veo que sea necesario un recorte dramático de los recursos que utilizan nuestras autoridades electorales y nuestros partidos políticos. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, doctor Valdés, muchísimas gracias por su ponencia, por sus comentarios. Creo que nos presenta también un panorama, digamos, más amplio, ya no solo desde el punto de vista de las reformas constitucionales y legales, sino también del momento que vive el sistema político mexicano. Creo que su presentación también deja en claro pues los muchísimos recursos que tuvieron que utilizar para construir un sistema que hacía frente pues a problemas o a fenómenos que hoy claramente serían inaceptables. Y creo que estos últimos datos que nos proporciona, coincidentes con lo que ya se ha dicho aquí en otras mesas, ¿no? Si tomamos, usted hacía el cálculo tomando tanto al INE como al Tribunal Electoral, ¿no? Los 19,000 millones del INE, los casi 3,000 millones del Tribunal, pues sí, tenemos en efecto 22,000 millones que son pues algo así como un tercio de punto del presupuesto de egresos de la Federación, o como bien decía usted, el 2.57 del déficit fiscal. Una democracia carísima, ¿no? Queridísima para algunos, quizá no tanto para otros, pero en todo caso, muchas gracias por sus comentarios. Estamos acercándonos un poco al límite de tiempo de la mesa. Si les parece bien, tomamos una ronda de preguntas, comentarios en general. Le pasaríamos la palabra otra vez a todos nuestros ponentes para pues, comentarios muy puntuales, de cierre, cualquier reflexión que quieran hacer. Les leo nada más muy rápido algunas preguntas que han puesto ahí en el chat de Zoom. Alma Rosa Balbuena Delgado pregunta, ¿no? Si sería más conveniente fiscalizar los recursos de los partidos en vez de reducir el financiamiento. ¿No? Pregunta también, ¿no? ¿Cómo podemos desde la sociedad civil ayudar a evitar la reducción del presupuesto o la posible desaparición de autoridades electorales? ¿No? Guillermo Ruiz Rizo pregunta, ¿no? O más bien comenta que los altos funcionarios del INE tienen salarios, ¿no? Que son una grosería, ofensivos para la situación económica de los mexicanos, que si se considera justo. Y Marco Antonio Araiza Gutiérrez, ¿no? Pregunta, creo que ya se ha abordado, pero bueno, lo plantea, ¿cómo justificar el financiamiento a los partidos en tiempo en que no se realizan procesos electorales? ¿No? Esas son las preguntas que alcancé a recoger del Zoom. Si tuviéramos preguntas, comentarios aquí, obviamente encantados. Nada, les pediríamos que traten de ser lo más breves posibles, ¿no? Por favor, ¿no? Para que tengamos todavía más preguntas y más tiempo. Sí, ¿verdad? Antes que nada, buenos días. Muchísimas felicidades por las ponencias, todas excelentes. Más bien, yo la pregunta que haría, estamos enfocados en cuanto a los dineros que supuestamente el INE tiene. Mi pregunta sería, ¿por qué es una parte que se ha defendido ahorita con la iniciativa de la reforma, reducir? Si bien es cierto, los ciudadanos pues ya no creemos en muchas instituciones precisamente por los partidos políticos. Mi pregunta sería, ¿por qué entonces los municipios están tan abandonados en esa situación? ¿Por qué cuando se hace una elección se tiene las condiciones sumamente críticas? ¿Y por qué en ese motivo el INE siendo la cabecera, por qué motivo deja así a los municipios? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Teníamos otra por acá, ¿verdad?
Hola, muchas gracias. Buenos días. Felicitar a los panelistas tanto de la mesa virtual como de la mesa en físico. Mi pregunta es con relación al tope de gastos de campaña. Los congresos locales establecen el tope de gastos de campaña para las elecciones de la gubernatura. En el 2017, lo mencionó el doctor Lorenzo Córdoba hace aproximadamente 5 años, en un programa que tenía el doctor Pedro Salazar Ugarte sobre Observatorio Semanal, que el financiamiento para la gobernatura del Estado de México en el 2017 fue de 285 millones de pesos. Para elecciones de presidente de la República, el tope de gastos de campaña del 2018 fue de 430 millones de pesos. O sea, para el Estado de México fue más de la mitad de del tope de gastos de campaña para la elección de presidente de la República. Entonces, ¿hay alguna iniciativa sobre este tema y qué es lo que piensan ustedes sobre los topes de gastos de campaña, tomando en cuenta que el financiamiento privado no tiene que rebasar el financiamiento público? Muchas gracias. Perfecto, buenísimo. Pues nos pasaríamos entonces a la ronda de cierre. No, y si les parece, repetimos el mismo orden. Empezaríamos con el doctor Cárdenas. Sí, pues bueno, agradecer de nuevo la invitación. La primera pregunta presencial es sobre el tema de los municipios. Si entendí bien, es ¿qué hace el INE por los municipios? O sí, bueno, como la entendí la pregunta, la contesto. Bueno, entendí que hay un abandono presupuestal, un abandono financiero a los municipios, y en cambio hay instituciones como el INE, como el Tribunal Electoral, que reciben cuantiosos recursos. Así la entendí, ¿no? Pues sí, yo creo que en México hay muchas cosas en las que repensar. Yo debo decir que de la iniciativa del presidente en materia electoral, no todo lo que plantea el presidente en esa iniciativa me parece equivocado o desdeñable, ¿no? Al menos son cosas que debemos discutir. Claro, creo que el gobierno no va a poder imponer la reforma. Desde luego que sí, siempre es importante preguntarse si uno lo hace bien o lo está haciendo mal, si una institución debe ser rediseñada o no. Y en México, pues sabemos que el nivel de gobierno más abandonado presupuestalmente, en respaldo, pues son los municipios de nuestro país. No debieran estar así, debieran tener otro tipo de apoyos presupuestales. Debiéramos revisar todo el sistema presupuestal, todo el esquema federal de México, ¿no? Coincido con la inquietud de la pregunta. Respecto al tema del Estado de México, sí. Y si te acuerdas, por ejemplo, esa disparidad entre estados. El tope de gasto de campaña en Coahuila, que ese fue uno de los problemas del 2017, era 19 millones, creo. 19 millones, y en el Estado de México 285 millones. Y creo que el financiamiento que recibió el PRI fue menor al tope de gasto. O sea, el financiamiento a una campaña de gobernador en 2017 en el Estado de México fue alrededor de 245 o 250 millones. O sea, por debajo del tope de gasto de campaña. ¿Qué reformas? Yo coincido contigo, se debe racionalizar, debe establecerse alguna fórmula, algún mecanismo en la Constitución General de la República, pues para calcular el tope de gasto de campaña, ya sea tomando en cuenta los distritos o la población, el padrón, en fin, para que exista cierta racionalidad en los topes de gasto de campaña y no existan estos ejemplos como el Estado de México recibiendo una cantidad estratosférica, ¿no? Superior aún en proporción al tope de gasto de campaña federal, y otros estados como Coahuila, donde el tope pues era relativamente pequeño, ¿no? Entonces, coincido. Fiscalizar más que reducir, pues sí, hacer las dos cosas. Yo creo que siempre, como dicen los economistas o los administradores públicos, hay ventanas de oportunidad. Yo desde luego sí estoy a favor
como dijo la consejera Pechar, ¿no? De apoyar el financiamiento público sobre el privado. Eso me parece una conquista muy importante del sistema electoral mexicano. Es muy inconveniente que el financiamiento a las campañas y a la vida política en México fuera patrocinado no solamente por el crimen organizado, sino por grandes intereses económicos nacionales y transnacionales, ¿no? Los políticos mexicanos se volverían de una manera muy clara rehenes de esos intereses económicos, como sucede en Estados Unidos, ¿no? El diputado o el congresista en Estados Unidos que es respaldado por la industria cañera, pues va al Congreso a defender los intereses de la industria cañera, y el que fue financiado por la industria automotriz va a defender en el Congreso los intereses de la industria automotriz. Eso no debe pasar en nuestro país, y por eso que hay que defender el financiamiento público sobre el privado. La sociedad civil, ¿qué debe hacer? Pues la sociedad civil debe hacer esto, participar, deliberar, cuestionar aquello que hacen mal los partidos, lo que está mal en el sistema electoral, tratar de proponer los cambios que sean necesarios, y ya se discutirá también, como se ha discutido en estas mesas, como lo dijo hace un momento el presidente del INE, el doctor Córdoba, preguntarse si es el momento procesal oportuno, si es el momento oportuno para discutir una reforma electoral cuando estamos a meses de iniciar el proceso electoral presidencial del 2024. Desde luego, una pregunta muy importante: ¿cómo se puede justificar el financiamiento ordinario cuando no hay campañas? Bueno, algo que no están haciendo los partidos, ¿no? ¿Qué hacen los partidos? Lo decía, creo que la doctora o la maestra Erika Estrada, cuando hablaba de que gastan sobre todo en las nóminas. Pero lo que deben es formar cuadros, ¿no? El gran problema de los partidos es que no están formando sus cuadros, ¿no? Anteriormente los cuadros se formaban, aún en la época del régimen autoritario. El PRI tenía una escuela de cuadros. Yo me pregunto cuántos partidos hoy en día tienen una escuela de cuadros, y efectivamente las escuelas de cuadros están trabajando. Por ejemplo, en Morena, todo esto lo supimos por los medios de comunicación, se dijo que iban a destinar la mitad de su financiamiento a la escuela de cuadros. Al final no se destinó nada. Creo que ahora ya está más o menos funcionando la escuela de cuadros, pero yo no sé la verdad cómo está esa escuela de cuadros. A mí nunca me han invitado a un curso en Morena. No estoy pidiendo que me inviten, ¿eh? Pero no sé, podrían invitarnos. Podrían invitarnos, ¿no? Tampoco vamos a cobrar, no estoy pidiendo que me paguen. Quiero ver simplemente cómo es la escuela de cuadros de Morena, cómo es la escuela de cuadros del PAN, del PRI, de los demás partidos. Entonces, ¿cómo se puede justificar ese financiamiento? Pues con tareas de educación cívica, de capacitación, de formación de cuadros, que es donde podrían los partidos hacer mucho. Y efectivamente considero que uno de los temas de enojo de la ciudadanía, pues es el famoso tema de los altos salarios de los funcionarios públicos, que ese es un tema pues que de hace muchos años y que está ahí presente y que provoca mucho enojo de la ciudadanía, los salarios de los funcionarios públicos, de ese tipo de órganos, de la Corte, del INE, del Tribunal, del Banco de México, pues sí. Y por supuesto, si el presidente de la República lo dice una semana sí y otra semana no en la mañanera, pues estimula más el enojo popular en contra de esos salarios. Perfecto, pues muchísimas gracias. Perdón, lo que pasa es que sí, vamos ahora sí ya con el tiempo muy encima. La doctora Marván, además de coordinadora, es secretaria académica, entonces yo no quiero tener problemas con mi secretaria académica. Pasaríamos entonces a la última ronda de la maestra Estrada, que nos acompaña de manera virtual. Muchísimas gracias, Javier. De manera rapidísima, coincidir con lo que se acaba de decir en la mesa por el doctor Cárdenas, cómo contribuimos a las autoridades electorales y su fortalecimiento. Me parece que lo estamos haciendo en este foro, visibilizando el trabajo que se realiza y la inversión pública que realmente estamos haciendo en materia de democracia. Sin duda una asignatura pendiente son los topes de gastos de campaña. Ya hablábamos de los casos de Coahuila, Nuevo León andaba en los 75 millones de pesos para una gubernatura, pero un municipio en Tabasco
andaba por los 20 millones de pesos. Me parece que tendríamos que revisar cómo se están calculando esos topes para determinar de manera objetiva cuánto debería de invertirse en una candidatura y no en la especulación que parece que es en donde estamos ahorita en las legislaciones locales. Pero también yo insistiría, hay que revisar en qué están invirtiendo los recursos los partidos políticos, tanto en proceso electoral como fuera de este. No sé si a ustedes les pasa, pero al día de hoy yo me sigo encontrando mochilas del Verde por todos lados. Ellos decían que eran 5,000 y al día de hoy pues subsisten. Entonces creo que ahí en la materia de utilitarios hay que echarle una revisada en cómo estamos permitiendo que distribuyan recursos espectaculares. Insistiría, hay que revisar nuestro modelo de comunicación y hay que hacerlo más efectivo para propiciar debates, propiciar intercambio de ideas en momentos electorales que sí contribuyan a la construcción de ciudadanía. Y por último, solamente también coincidir, no creo que debamos minimizar la figura de los partidos políticos solamente al momento electoral. Me parece que son grandes articuladores de las demandas ciudadanas, eso es lo que deberían de estar haciendo. Coincido completamente en la formación de cuadros jóvenes, capacitación para el empoderamiento de las mujeres, tema de violencia política en razón de género y formación de ciudadanía. Si bien no tenemos, y hay críticas serias sobre la precariedad de los partidos políticos, yo soy de las que sostiene que sí tenemos que tener partidos políticos y lo que tenemos que hacer es un contexto de mayor exigencia para que verdaderamente se conviertan en estos articuladores de demandas ciudadanas. Muchísimas gracias y gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a todos los ponentes por estar en esta mesa. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, consejera. Pasaríamos entonces ahora a la intervención final de la doctora Péchard. Sí, pues no quiero repetir o reiterar lo que ya han dicho mis compañeros de mesa. Creo que efectivamente hay que fiscalizar más y si nosotros vemos la historia de la fiscalización, realmente sí hemos pasado, y les puedo decir por conocimiento personal, de cómo fiscalizábamos hace 20 años y cómo se fiscaliza ahora. Y es una fiscalización mucho más robusta que logra identificar en dónde hay recursos que no se reportan. Y creo que esto es una de las cuestiones más importantes y se podría aún ir más si logramos superar el secreto ministerial, como ya han dicho, y la mayor colaboración con las autoridades, que ya se dijo aquí, que tienen que ver con el control sobre los recursos. Yo quiero referirme a lo del tope de gastos de campaña, porque creo que efectivamente debimos de haberlo puesto sobre la mesa, porque ese tope tiene que ver con la posibilidad de anular una elección. Entonces, si tú tienes un tope de gastos muy bajo, pues es muy fácil que se rebase el tope de gastos, mientras que si tienes muy alto, y esto es algo que las propias autoridades locales lo definen, ¿no? Entonces, pues, lo definen a partir de lo que los congresos locales establecen. Entonces, yo sí creo que ahí hay un tema de agenda muy importante para equilibrar más en dónde se da esto. Y finalmente lo de los municipios, creo que efectivamente pues el INE no ha intervenido en el asunto municipal porque ha dejado que los soples tengan la estructura municipal, pero creo que también es un tema que tiene que ponerse sobre la mesa. Hay mucho que debatir, sí, quizá el foco no está donde debería de estar. Sí, para eso nos ha servido esta colaboración o estas preguntas de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y por último, le pediríamos también sus últimos comentarios, ¿no? Al doctor Valdés, que nos acompaña de manera virtual. Sí, claro, muchas gracias. Decir algo que intenté enfatizar en mi presentación, creo que todas las ideas que se están poniendo en la mesa para discutir posibles reformas son bienvenidas. Creo que todas debieran de procesarse ya en términos legislativos y de iniciativas después de 2024. Creo que no es conveniente hacer una reforma de gran calado a nuestra normatividad electoral antes de esa elección presidencial, que como ya explicó de manera excelente Lorenzo Córdoba, va a ser la elección más grande de la historia, no solamente porque el padrón sigue incrementándose, sino porque se sigue aumentando el número de elecciones locales que coinciden con la elección federal. Efectivamente, el tema de las elecciones municipales es un tema importante, es un tema relevante porque ahí en los municipios
se da una lucha por el poder político más inmediato que no debe ser menospreciado. De tal suerte que pienso que en esa agenda de discusión de nuevas reformas electorales será necesario incluso repensar cómo se constituyen en términos de mayoría y representación proporcional los ayuntamientos, porque existen trabajos críticos que se han hecho desde la academia que muestran que no hay una adecuada representación política en los ayuntamientos por la fórmula que hoy está vigente en la integración de esos organismos. Y el tema de los topes de campaña, yo pienso que también hay que repensarlo. En alguna mesa académica con mi muy querida amiga Carolina Gilas, que creo que anda por ahí, debatíamos porque ella decía que qué tal que desaparecen los topes de gastos de campaña. Y usaba esta propuesta o esta idea a partir de cuestionarse por qué nacieron los topes de gastos de campaña, para crear equidad, porque la equidad no se obtenía por los ingresos, porque efectivamente con la distribución 70-30, finalmente el partido más votado tiene más recursos que sus adversarios. ¿Qué tal si efectivamente vamos a equilibrar mejor los ingresos, a cambiar la fórmula 70-30 para que sea más equitativa el ingreso que tienen los partidos políticos y efectivamente pasamos por alto o derogamos los topes de gastos de campaña, que además, como ahora son causal de nulidad, se han convertido en el elemento que obliga a una fiscalización muy veloz, porque tiene que estar lista la fiscalización, por lo menos para determinar si hubo rebase o no de los topes de gastos de campaña antes de que se califique la elección. Si no existieran los topes de gastos de campaña, esta fiscalización podría ser, perdónenme aquí, que sí regrese un poco como se hacía la antigüita, o sea, con mucho más tiempo y logrando entrar con mucha más precisión a las cuentas de los partidos políticos, a las cuentas bancarias, a las cuentas fiscales, a las cuentas fiduciarias, de tal suerte que tendríamos que eso también permitiría incrementar todavía más la calidad de la fiscalización que se realiza. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la atención. No, hombre, al contrario, pues muchísimas gracias a todos y todos. Les pediría nada más un aplauso para nuestros ponentes. Con eso cerramos la mesa y me imagino.